Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al podcast Educación en Pandemia, Desafíos y Oportunidades. Soy el docente José Eladio Morales Camacho y estoy acompañado de la colega Mariana de la Cruz Matos y los invitados Jean Burgos Chapilliquén y Patricio Carrasco Cortés. Hoy discutiremos en profundidad los diversos desafíos y oportunidades que la pandemia ha traído a la educación. Vamos a empezar. En nuestra primera parte vamos a hablar de los desafíos de la educación en pandemia. La pandemia del COVID ha obligado a cerrar escuelas y universidades en todo el mundo, llevando a una adopción masiva de la educación a distancia. Este cambio drástico y repentino ha tenido tantos efectos positivos como negativos. Comencemos analizando los desafíos principales. Para ello, invito a nuestra compañera Mariana de la Cruz Matos. Buenas noches. Considero que uno de los mayores desafíos ha sido la brecha digital. Según la UNESCO, aproximadamente 1.5 mil millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas y muchos de ellos no tienen acceso a Internet o dispositivos adecuados para el aprendizaje en línea. Esto ha creado una desigualdad significativa en el acceso a la educación, dejando a muchos estudiantes rezagados. Muy bien, compañera Mariana. Además, la transición a la educación a distancia ha sido especialmente difícil para los estudiantes más jóvenes y aquellos con necesidades educativas especiales. La falla de interacción, cara a cara y el apoyo en persona han afectado negativamente su aprendizaje y desarrollo. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los estudiantes de primaria han experimentado una mayor pérdida de aprendizaje en comparación con los estudiantes de niveles superiores. Buenas noches, estimados oyentes, y sin antes agradecerle a José y Mariana, ya que sin ellos no sería posible esta conversación. Realmente me siento como en casa y espero encontrarlos bien, mis amigos. Sin más, como nos dice mi compañero Yen, la educación a distancia ha sido difícil, pero no solo para los estudiantes. Los docentes también han enfrentado grandes desafíos. Muchos no estaban preparados para enseñar en línea y tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y métodos de enseñanza. Esto ha sido estresante para ellos y ha requerido una gran cantidad de esfuerzo adicional. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el 65% de los docentes no tenían experiencia previa en la enseñanza en línea antes de pandemia. Así es, Patricio. En cuanto a la infraestructura, muchas escuelas y universidades no estaban equipadas para ofrecer educación en línea de manera efectiva. Esto incluyó problemas técnicos, falta de capacitación para el personal y una falta general de recursos digitales. Un informe de la OCDE reveló que el 40% de las escuelas en países en desarrollo no tenían infraestructura adecuada para la educación en línea. Ahora vamos a hablar sobre las oportunidades y mejoras que ofreció la pandemia. A pesar de estos desafíos, también hemos visto algunas mejoras y oportunidades surgir durante la pandemia. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas plataformas educativas y recursos en línea ha mejorado el acceso a materiales educativos para muchos estudiantes. Según un informe de EdTech, el uso de plataformas de aprendizaje en línea ha aumentado un 300% desde el inicio de la pandemia. Las plataformas como Zoom y Google Classroom han permitido la interacción
en tiempo real entre estudiantes y profesores, manteniendo un nivel de continuidad en la educación que no habría sido posible de otra manera. Además, estas plataformas han incorporado herramientas para facilitar la colaboración y el seguimiento, ¿no?, del progreso de los estudiantes. Exacto, Jen. Ya que llegamos a este punto, es importante resaltar que se ha visto un incremento en la creación de contenidos educativos digitales, desde videos y podcasts hasta cursos completos en línea. Estos recursos han sido cruciales para proporcionar una educación continua durante la pandemia. Según Coursera, plataforma virtual de cursos en línea, el número de inscripciones en cursos en línea se ha triplicado en el año 2020, durante la pandemia. Asimismo, los docentes han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, desarrollando nuevas habilidades y estrategias de enseñanza que puedan ser útiles, incluso después de la pandemia. Este proceso de adaptación ha llevado a una mayor competencia digital entre los educadores. Según informe de Microsoft, el 70% de los docentes han mejorado sus habilidades digitales durante la pandemia. Sí es, colega Emilio. También hemos visto cómo la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre educadores se ha intensificado en redes sociales y comunidades en línea. Han servido como espacios para compartir recursos, consejos y apoyo entre docentes de todo el mundo. Según un estudio de la Universidad de Harvard, la colaboración entre docentes ha aumentado en un 50% durante la pandemia. Muy bien, compañeros. Por último, vamos a hablar sobre la transición a la pandemia y viceversa, ¿no? La transición de la educación presencial a la educación a distancia fue un proceso abrupto. Al, al principio, muchos estudiantes y profesores enfrentaron dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas y métodos de enseñanza en línea. Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que el 80% de los estudiantes experimentaron dificultades técnicas durante las primeras semanas de la transición. Así es, Jen. Sin embargo, con el tiempo, se implementaron soluciones para mejorar esta transición. Las instituciones educativas comenzaron a ofrecer capacitación y soporte técnico a los docentes, así como a proporcionar dispositivos como computadoras, laptops y tablets con acceso a Internet a los estudiantes que lo necesitaban, claro, ¿no? Según un informe del Banco Mundial, más de 100 países implementaron programas de apoyo técnico y capacitación para sus docentes. Interesante, ¿no? Esta iniciativa. El regreso a la presencialidad también ha sido un proceso desafiante. Las instituciones educativas han tenido que implementar protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarillas, la instalación de estaciones de desinfección y la reorganización de los espacios para asegurar el distanciamiento social. Según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las escuelas implementaron medidas de bioseguridad al reabrir. Eso es cierto, compañero Emilio. Además, muchos docentes han tenido que ajustar nuevamente sus métodos de enseñanza, combinando las habilidades digitales adquiridas durante la pandemia con las prácticas tradicionales de enseñanza en el aula. Esto ha llevado al desarrollo de un modelo de educación híbrido en muchos lugares. Según un estudio de la UNESCO, el 60% de las instituciones educativas planean mantener un modelo híbrido post-pandemia. Así es, compañera. También es importante destacar que aunque la educación ha vuelto
a la presencialidad en muchos lugares, la pandemia ha dejado una huella permanente en la forma en que enseñamos y aprendemos, ¿no? Las tecnologías digitales seguirán siendo una parte integral de la educación, que según el Foro Económico Mundial, el 90% de los educadores creen que las tecnologías digitales serán esenciales para el futuro de la educación. Ya estamos llegando a la parte final de esta amena conversación y no quería irme sin antes aportar mi conclusión como invitado en este interesante podcast sobre educación en pandemia. Aunque la pandemia ha presentado numerosos desafíos, también ha impulsado innovaciones significativas en el campo de la educación, pero también hemos sido testigos de las desigualdades que existen en el acceso a la educación. Esto lo vemos reflejado en las personas humildes, de escasos recursos, que durante la pandemia han sido a quienes menos han llegado las aulas virtuales y las tecnologías a sus hogares. Así es, Patricio. Es esencial que continuemos trabajando juntos para cerrar la brecha digital y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de las circunstancias. La pandemia nos ha enseñado la importancia de estar preparados y ser flexibles. Según el informe de la OCDE, la resiliencia del sistema educativo es clave para enfrentar futuras crisis. Bien, Emilio, como muchos dicen, vino la tecnología y vino para quedarse con nosotros. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos hoy. Esperamos que este podcast haya sido informativo y útil. No olviden, seguimos en nuestras redes sociales para más contenido educativo. Hasta la próxima. Hasta la próxima y recuerden, juntos podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar oportunidades en las situaciones más difíciles. Gracias por escucharnos y nuevamente muchas gracias a ustedes amigos por la invitación. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto y un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.